En la fiesta de cumpleaños número 65 de mi padre, me miró directamente a los ojos y dijo, frente a nuestros familiares, amigos y colegas, 3 me llenaron de orgullo, 1 me hizo revisar nuestro ADN. La sala estalló en aplausos. ¿Yo? Supe en ese mismo instante que no pertenecía allí. Me levanté, cancelé el regalo que había planeado darle justo frente a él, y me fui. Ese día, un mes después, me llamó mi madre. Me dijo que estaba orgullosa de mí, pero para entonces ya era demasiado tarde. Así que aquí está mi historia. Tú dime, ¿estuve mal al romper lazos con ellos en su cumpleaños? Hola a todos. Soy Haden. Tengo 30 años, soy el fundador y CEO de MedSoftX, una empresa que desarrolla aplicaciones de software para la industria de la salud. Nuestra sede se encuentra en Austin, Texas, un centro neurálgico para cientos de empresas tecnológicas que están redefiniendo el funcionamiento de la medicina moderna en Estados Unidos. Comencé MedSoftX con una pequeña cantidad de capital. Las primeras líneas de código las escribí cuando todavía vivía en una pequeña habitación alquilada sin un escritorio adecuado. Durante ese tiempo, nadie en mi familia me preguntaba cómo estaba, nadie creía que lo lograría. Mi éxito actual no es solo el resultado de noches sin dormir y un esfuerzo incesante, también provino de las personas que me menospreciaron, mi familia, los que me dieron la vida, me criaron y decidieron que yo era el que se había perdido. Nací y crecí en una familia de 4 hermanos, 3 hermanas mayores y yo. Desde pequeño, fui el que más atención recibió, en parte porque era el menor y en parte porque, en ese momento, mis padres tenían los medios económicos para consentirme. En aquel entonces, mi padre trabajaba como contador en un hospital importante, y mi madre se quedaba en casa a tiempo completo para cuidarnos. Con unos ingresos anuales de cientos de miles de dólares, podían mantenernos a los 4. Mis hermanas y yo nunca carecimos de nada, teníamos más de lo que necesitábamos. Y durante esos primeros años, realmente creía que tenía una familia de verdad. Hoy, aunque ya no estoy en contacto con mis 3 hermanas, todavía tengo que admitir que cada una de ellas ha logrado cosas increíbles. La mayor, Grace, es 10 años mayor que yo. Siempre estuvo entre las mejores de su clase mientras crecía. Estudió medicina y ahora es doctora en un hospital estatal. La segunda, Everly, es 7 años mayor que yo. Ahora es directora de sucursal en un banco importante. Luego está Elena, es 3 años mayor y estudió Derecho. Ha abierto su propia oficina de abogados. A los ojos de nuestra familia extensa y amigos, mis padres siempre han sido considerados el ejemplo ideal, tienen 3 hijas exitosas, todas en el buen camino, todas con carreras sólidas. Luego estoy yo, del que nadie habla. Hace unos años, elegí un camino diferente que no encajaba en ningún plan que mis padres hubieran establecido, y a partir de ese momento, a los ojos de mi padre, ya no era algo de lo que pudiera sentirse orgulloso. Mis padres comenzaron a cambiar de actitud y la forma en que demostraban su amor. Cuando cumplí 18 años, lo recuerdo claramente. Era una noche de fin de semana, y acababa de recibir mi carta de aceptación para estudiar tecnología de la información. Al principio, pensé que cuando les contara sobre mi especialidad, al menos dirían algo como, felicidades, o creemos en ti. Imaginé a mi madre sonriendo, a mi padre asintiendo, incluso una pequeña señal de apoyo. Pero nada de eso sucedió. Por el contrario, fue exactamente lo opuesto a lo que había esperado. No ofrecieron ni una sola palabra amable. Ni siquiera había tenido la oportunidad de sentarme cuando mi padre comenzó. Primero dijo, la especialidad que elegiste no tiene futuro. No lo dijo con enojo, lo dijo con evidente desprecio. Luego se recostó en su silla y dijo fríamente, los tipos que pasan sus días pegados a un teclado y una pantalla de computadora terminan persiguiendo solo fantasías online. Después de escuchar eso, no pude permanecer en silencio. Respondí con calma, este es el campo que amo, y en el futuro, las computadoras y la tecnología reemplazarán gradualmente el trabajo humano. Él inmediatamente lo desestimó sin darme la oportunidad de explicarme más. Me miró directamente y me dio 2 opciones, la primera era seguir el camino que él había elegido, lo que significaba que tendría que elegir una de las 3 especialidades que mis hermanas habían estudiado. Él pagaría toda mi matrícula y gastos de manutención si estaba de acuerdo. La segunda opción era seguir mi propio camino, y si elegía eso, aclaró que no me daría ni un centavo. Recuerdo sus palabras exactas, no levantó la voz ni sonó enojado.
Me miró y dijo, no soy tacaño contigo, pero no gastaré ni un centavo en una especialidad sin futuro. Después de eso, no pude decir nada. Simplemente me quedé allí sentado, congelado en el comedor. Él se levantó, como si no pudiera soportar mirarme ni un segundo más, y justo antes de irse, se volvió y dijo, tienes 3 días para pensar en lo que te acabo de decir. Luego se dio la vuelta y entró directamente a su habitación. Luego, la tarde siguiente alrededor de las 6, mis 3 hermanas aparecieron en la casa. Supuse que mamá las había llamado. Una vez que estuvieron todas allí, no esperaron a que las invitara, las 3 llamaron a mi puerta. No estaba tratando de evitar a nadie, así que abrí la puerta y las dejé entrar. Unos minutos después, comenzaron a hablar. Grace habló primero, su voz era suave cuando dijo, Jaden, sé que tienes tus razones, pero hoy en día, la pasión por sí sola no es suficiente para triunfar. Solo tengo miedo de que algún día mires hacia atrás y sientas que perdiste años en algo que no llevó a ninguna parte. Luego fue Everly. Siempre se comportaba con madurez y hablaba como alguien que había pasado por la vida. La tecnología está de moda, pero también es más competitiva y agotadora de lo que piensas. Nadie en nuestra familia ha seguido este camino, Jaden. ¿Quién entenderá lo que estás pasando si te encuentras con problemas? ¿Alguna vez has pensado en eso? Finalmente, habló Elena. No endulzó nada. Eres el más joven, has tenido más de lo que alguna vez tuvimos nosotras, pero si estás eligiendo esta especialidad para demostrar algo, te digo ahora mismo que no vale la pena. Ir contracorriente no siempre significa que tengas razón. Dijeron mucho más después de eso, cosas que no recuerdo completamente. Esa noche entera, no respondí nada, simplemente me quedé callado y escuché. No porque no tuviera nada que decir, sino porque mi decisión estaba tomada desde hacía mucho tiempo, desde el día en que envié mi solicitud a esas escuelas de tecnología. Y no necesité los 3 días completos. Esa misma noche, después de que mis 3 hermanas se fueran una por una, bajé a la sala de estar. Mis padres todavía estaban allí, uno veía las noticias, el otro doblaba la ropa. Me paré frente a ellos y fui directo al grano. Les dije, he tomado mi decisión. Sacaré préstamos estudiantiles y conseguiré un trabajo de medio tiempo para mantenerme durante los próximos 4 años. Inmediatamente después de decirlo, mi padre asintió levemente. No dijo una palabra, simplemente se levantó y se dirigió directamente a su habitación. Mi madre se quedó sentada allí por unos segundos, luego suspiró y sacudió la cabeza antes de decir, Jaden, eres muy terco. En los días que siguieron, nadie me dijo que me fuera, pero todo en la casa se sentía diferente. Empezaron a evitarme. Si yo estaba abajo, ellos se quedaban arriba, si yo estaba en la cocina, ellos se saltaban las comidas. Incluso la cena se dividía en 2 porciones, una para ellos y otra aparte para mí. Y fue en esos momentos que me di cuenta de que el amor que alguna vez me dieron había cambiado, todo porque me negué a seguir el camino que mi padre había trazado. No me quedé en casa durante los 2 meses antes de que comenzaran las clases. Decidí trabajar a medio tiempo en una pequeña tienda cerca de nuestro vecindario. El trabajo no era demasiado difícil, pero tenía que permanecer de pie todo el día, desde la mañana hasta casi la noche. Me dolían las piernas y me sentía agotado, pero era feliz. Al menos podía cuidarme a mí mismo. Más importante aún, no tenía que ver la decepción en los ojos de mis padres todos los días. En cuanto a mis 3 hermanas, una vez que vieron que hablaba en serio sobre seguir mi pasión, no dijeron nada más. Tal vez se dieron cuenta de que, en este punto, sus palabras no cambiarían nada. 2 meses después, dejé mi casa cuando comenzó oficialmente el año escolar. El día que me mudé, llevé una vieja maleta y algunos juegos de ropa, lo suficiente para sobrevivir. También tenía un préstamo estudiantil que apenas cubría la matrícula de mi primer año. Para los gastos de manutención, me mantenía trabajando a medio tiempo. Extrañamente, no me sentí triste porque mis padres no me apoyaran, en cambio, sentí una sensación de alivio. Cuando entré al dormitorio, vi a muchos otros estudiantes haciendo exactamente lo que yo estaba haciendo, estudiando, trabajando y administrando sus préstamos. En ese momento, mantuve mis pensamientos simples, si otros podían hacerlo, yo también podía. Durante mis 4 años en la universidad, intenté mantenerme en contacto con mi familia. Mi madre nunca llamaba para preguntar cómo estaba o si comía bien,
pero durante las vacaciones importantes como Acción de Gracias o Navidad, todavía llamaba para pedirme que volviera a casa. Y como todavía tenía este impulso silencioso de demostrarles que estaban equivocados, siempre aparecía a tiempo después de cada una de sus llamadas. Continué con ese hábito incluso después de graduarme y comenzar a trabajar. Pero hace 5 Navidades, dejé de regresar porque, en ese día, me rechazaron de nuevo, y esa vez supe que ya no pertenecía a esa casa. Hace 5 años, después de graduarme y trabajar durante 3 años, había ahorrado una pequeña cantidad de dinero, alrededor de $100,000, después de pagar completamente mis préstamos estudiantiles. No solo me limité a mi trabajo de tiempo completo para ganar esa cantidad, también tomé proyectos independientes por las noches y los fines de semana. Apenas tenía un solo día libre que se sintiera completo, pero acepté esa realidad porque sabía que me estaba preparando para algo más grande. En ese momento, pequeñas empresas de tecnología comenzaron a aparecer por todas partes. Algunas estaban formadas por solo unas pocas personas en oficinas pequeñas, otras trabajaban completamente de forma remota. Después de 7 años de estudio y trabajo, consideré crear una empresa. No fue porque odiara mi trabajo o me sintiera mal pagado, fue porque podía ver la rapidez con la que estaba cambiando el mundo. Podía sentir el ritmo del crecimiento tecnológico y el enorme potencial en las industrias que siempre le han importado a la gente, especialmente la educación y la salud. En las semanas siguientes, pasé un mes entero desarrollando ideas. Anoté cada nota, bosquejé cada esquema y reescribí y revisé constantemente. Finalmente, encontré una dirección clara. Mi empresa se centraría en crear plataformas tecnológicas para mejorar la calidad del servicio en la industria de la salud. Pero cuando miré mi dinero, supe que no era suficiente para construir una base estable, así que pasé otra semana sumido en mis pensamientos. Busqué opciones de financiación por todas partes, contactando a amigos y colegas. Entonces, un día, después de recibir la habitual llamada telefónica de vacaciones de mi madre invitándome a casa por Navidad, se me ocurrió una idea repentinamente: ¿qué pasaría si recaudara los $100,000 restantes de mi familia? Creía que con un plan de negocios detallado, un acuerdo explícito de participación en los beneficios y un compromiso de devolver cada centavo si fracasaba, estarían dispuestos a ayudar. Pero una vez más, estaba equivocado. Esa Navidad, llegué a casa antes que en cualquier otra fiesta. Cuando abrí la puerta, la casa todavía estaba tranquila, aún no habían llegado invitados. Inmediatamente les pedí a mis padres y a mis 3 hermanas que vinieran a la sala de estar. Les dije que solo necesitaba 20 minutos para presentar algo. Nadie parecía particularmente interesado, pero ante mi firmeza, se sentaron de mala gana. Una vez que todos estuvieron sentados, fui directo al grano. Quiero iniciar una empresa, pero ahora mismo me faltan $100,000. Les explicaré mi plan, y espero que consideren ayudarme con esa cantidad. Luego les entregué copias impresas de mi propuesta. Describí la dirección del negocio, el mercado objetivo, los socios potenciales y los costos proyectados para los primeros 6 meses. A lo largo de toda la presentación, no se dijo ni una sola palabra. Pero en el momento en que terminé, mi padre fue el primero en hablar. Su tono era desdeñoso cuando dijo: ¿con quién crees que estás hablando, Hayden? Estás hablando con personas que han pasado toda su vida en medicina, banca y derecho, y piensas que alguna aplicación o un par de programas que escribiste cambiarán todo. Después de él, Grace hojeó algunas páginas y respondió: ¿quieres usar $100,000 de la familia para un modelo de negocio que ni siquiera tiene un solo cliente todavía? Suena arriesgado, Hayden. Luego, Everly intervino con una voz llena de juicio. Lo leí. Tengo una pregunta: ¿por qué nadie más ha invertido en ti si es tan bueno? Y finalmente, Elena, generalmente la más callada de las 3, fue la que cerró la conversación. Hayden, honestamente, creo que eres más adecuado para el trabajo independiente. Dirigir un negocio, eso no se parece en nada a ti. Después de todo eso, supe que no iban a decir que sí. No discutí ni intenté defenderme porque todo lo que necesitaban entender ya estaba en los documentos que les había dado. Pero no estaba listo para rendirme. Ofrecí una propuesta final: si aceptaban prestarme los $100,000, les daría el 20% de la empresa a cambio y una parte de las futuras ganancias. Realmente creía que esto los convencería. Pero en el momento en que terminé esa frase, las 3 hermanas se rieron.
Fue el tipo de risa que no podía ocultar su burla, como si acabara de decir algo tan ingenuo que era casi lamentable. En cuanto a mis padres, no dijeron una palabra, simplemente negaron con la cabeza. Y eso fue suficiente para decirme que no necesitaba intentar convencerlos más. Después de esa risa, no dije nada más. Recogí tranquilamente los papeles, los volví a meter en mi bolso, me levanté y salí de la sala de estar. Me alejé de la fiesta porque sabía que no habría nada que celebrar si me quedaba. Esa noche, cuando regresé a mi pequeño apartamento alquilado en el tercer piso, decidí que comenzaría mi empresa con lo que ya tenía. Inmediatamente saqué el antiguo plan de negocios y comencé a revisarlo. Redují todo y calculé cuidadosamente cada gasto para que coincidiera con mis $100,000. Reescribí cada detalle desde cero, desde las descripciones hasta los pasos de implementación. No fue hasta casi el amanecer que terminé. 2 meses después, mi empresa fue fundada oficialmente. La oficina estaba en un edificio antiguo. Inicialmente, el equipo era solo yo, un joven ingeniero recién salido de la escuela y un estudiante universitario a medio tiempo que se encargaba de las tareas administrativas. Empezamos poco a poco, creando software para ayudar a las clínicas privadas a gestionar las citas y almacenar los registros de los pacientes. En esos primeros meses, los desafíos nos llegaban constantemente. Algunos meses, después de pagar el alquiler, nos quedaban solo unos pocos cientos en el banco. A menudo me quedaba despierto hasta las 2 o 3 de la mañana arreglando errores antes de las fechas límite. A veces, los clientes posponían repentinamente los contratos, y teníamos que celebrar reuniones de emergencia para cambiar de dirección. Pero pase lo que pase, nunca me di por vencido. Al final de nuestro primer año, después de deducir todos los gastos, la empresa obtuvo un beneficio de aproximadamente $20,000. No era una gran cantidad, pero era suficiente para demostrarme que no había tomado el camino equivocado. Al entrar en el segundo año, decidí expandirme. A medida que nuestro flujo de caja comenzó a estabilizarse, solicité un préstamo de $100,000 al banco, utilizando la propia empresa como garantía. Con la nueva financiación, contraté más desarrolladores, amplié la oficina y actualicé nuestros servidores. A partir de ahí, nuestros ingresos comenzaron a crecer. Todavía había presión, pero al menos ya no estábamos luchando por mantenernos a flote. Luego llegó el tercer año, y la suerte comenzó a aparecer. Un pequeño hospital que utilizaba nuestro software nos recomendó a un sistema de salud más grande. Poco después, recibimos una oferta de asociación de un fondo de inversión especializado en salud. Desde el momento en que firmamos ese primer contrato con un sistema de salud principal, supe que las cosas habían entrado en una nueva fase. Unas 2 semanas después, mi asesor financiero me envió el último informe. Medsoft X estaba valorada en más de $2 millones. Todavía recuerdo cómo me sentí al leer ese número, una empresa con un valor de $2 millones. Pero para mí, no era solo dinero, era la prueba de que el hijo que alguna vez fue llamado la vergüenza de la familia había construido algo tangible con sus propias manos, sin ni una pizca de ayuda de las personas que deberían haberlo apoyado más. Ese mismo año, algunos medios de comunicación comenzaron a mencionar a Medsoft X como una de las empresas tecnológicas emergentes en el sector de la salud. Para el cuarto año, nos habíamos convertido en socios estratégicos de 3 hospitales importantes en Texas. El software que mi equipo desarrolló se estaba implementando en múltiples instalaciones para registros médicos, programación de médicos e incluso monitoreo remoto para pacientes crónicos. Y a pesar del éxito de la empresa, nunca me jacté de nada a nadie. Incluso cuando los periodistas se pusieron en contacto para realizar entrevistas, las rechacé cortésmente porque sabía que, si bien habíamos logrado algo, nadie podía decir cuánto tiempo duraría ese éxito. Durante esos 4 años, mientras luchaba por construir todo paso a paso, no llegó ni una sola llamada de mi familia. Tal vez después del día en que me levanté y salí de la sala de estar con ese plan de negocios en mis manos, había dejado de ser parte de la familia a sus ojos. Tal vez, para ellos, había elegido el camino equivocado y merecía las consecuencias que vinieran con él. Así que nadie se molestó en preguntar cómo estaba. Solía pensar que la relación entre ellos y yo siempre sería como 2 líneas paralelas, que nunca se cruzarían. Pero luego, hace 6 meses, mi madre llamó después de más de 4 años de completo silencio. La llamada duró menos de 1 minuto. No preguntó cómo vivía ni cómo iba el trabajo. Dijo,
el cumpleaños número 65 de tu padre, lo celebraremos en casa. Ven si puedes. La invitación sonaba lo suficientemente simple, pero después de colgar, me quedé sentado en silencio durante varios minutos. Había una calidez tranquila que se extendía por mí. Era solo una invitación, pero al menos, significaba que no me habían olvidado por completo. Y honestamente, después de todos esos años, eso solo fue suficiente para quitarme un poco de peso del pecho. Y una vez más, cometí un error. Después de esa invitación, quise demostrarles que lo había logrado. En ese momento, decidí darle a mi padre el 10% de la propiedad de un hospital con el que acababa de firmar un contrato unos meses antes. Hace unos 9 meses, durante una reunión de la tarde del miércoles, recibí un correo electrónico de un hospital privado en las afueras de Austin. Expresaron interés en utilizar el conjunto completo del nuevo software de gestión que MedSoftX había estado desarrollando. Reconocí el nombre del hospital inmediatamente, era donde mi padre había trabajado como contador durante casi 20 años antes de jubilarse. Esa noche, me senté solo en la oficina pensando durante mucho tiempo. Y cuando llegó el día de finalizar el contrato, hice un cambio de última hora a la propuesta. En lugar de cobrar la tarifa de servicio habitual, presenté una oferta diferente. Ese día, le dije al director del hospital, quiero convertir toda la tarifa de servicio en capital del hospital. Después de decir eso, el director me miró por un momento, luego asintió y respondió, sé quién eres, y sé que si te dejamos tener una participación en este hospital, nunca tendremos que preocuparnos por la tecnología de nuevo. 3 semanas después, me convertí oficialmente en accionista estratégico, con el 10% de la propiedad del hospital. En el cumpleaños de mi padre, llegué temprano. Eran poco más de las 10 de la mañana cuando llegué, el patio delantero ya estaba decorado, ordenado pero sencillo. Traje algunas botellas de vino y un sobre negro con los documentos notarizados para la transferencia de capital. Todo estaba preparado cuidadosamente, pero no tenía la intención de dárselo inmediatamente. Quería esperar y ver cómo me trataban. Necesitaba saber si esta era realmente una invitación de corazón o solo la última pizca de obligación social que todavía recordaban cumplir. Alrededor de las 11, la fiesta comenzó oficialmente. Después de cortar el pastel, los invitados comenzaron a comer y el ambiente se volvió animado. Capté algunas miradas familiares y escuché algunos saludos corteses. La gente decía cosas como, ¿cómo has estado?, o escuché que estás haciendo algo en tecnología. Luego se cambiaron a la mesa siguiente antes de que tuviera tiempo de responder. No los culpé, no tenían ninguna razón para preocuparse por mí, especialmente cuando mi familia no lo había hecho en años. Aproximadamente 30 minutos después, mi padre se levantó su copa y comenzó a hablar. Su voz resonó por encima del ruido, lo suficientemente alto como para llamar la atención de todos. Quiero agradecer a todos mis familiares, amigos y antiguos colegas por estar aquí hoy, dijo, sus ojos se movían por la habitación llena de caras familiares. Luego cambió su tono, podía decir que se estaba moviendo hacia la parte que uno ya había predicho. Estoy orgulloso de que mis 3 hijas se hayan convertido en mujeres exitosas y respetables. Grace es ahora la doctora principal de un hospital estatal, Everly es directora de sucursal de un banco, Elena dirige su propia oficina de abogados. No podría pedir más. Después de la ronda de elogios, la gente comenzó a aplaudir, las copas chocaron, las sillas se movieron, y alguien se rió a carcajadas. Me quedé callado, todavía sentado en un rincón junto a la ventana, con mi vino intacto. Pensé que tal vez eso era todo, con unas pocas palabras de orgullo y algunas risas, y luego todo pasaría. Pero no fue así. Después de una breve pausa, mi padre continuó. Esta vez, me miró y dijo, 3 me llenaron de orgullo, 1 me hizo revisar nuestro ADN. La sala quedó en silencio por un segundo, luego vinieron las risas. Algunas personas volvieron a aplaudir, otras me miraron como si estuvieran viendo una broma que había ido demasiado lejos, pero nadie dijo nada. No me reí, simplemente lo miré directamente. Y en ese momento, supe que no me habían llamado a casa para reconectar, no les importaba cómo estaba. Me habían llamado para recordarme que, a sus ojos, yo seguía siendo el extraño, seguía siendo la sombra que no encajaba en su familia perfecta. Después de esas palabras, decidí que no permanecería en silencio por más tiempo.
No había razón para seguir bajando la cabeza en un lugar llamado familia que me había tratado como un extraño. En ese momento, me levanté. Todos los ojos se volvieron hacia mí, algunos parientes intercambiaron miradas, esperando ver qué haría. Mi padre se volvió a sentar, con los brazos cruzados, como si se preparara para otro acto patético del hijo que siempre había visto como un fracaso. Hablé, mi voz baja y firme. Sé que no todos aquí querían verme hoy. Tal vez mamá solo me invitó para que nadie en la familia hablara a sus espaldas. Pero como estoy aquí, hablaré. Hice una pausa por un momento, luego miré directamente a mi padre. Preguntaste si me cambiaron al nacer, así que déjame confirmar, no soy lo que esperabas. No estudié medicina como Grace, no trabajé en banca como Everly y no estudié derecho como Elena. Pero en los 8 años que han pasado desde que salí de esta casa, ni una sola persona de esta familia ha preguntado cómo estoy, si estoy bien. Luego abrí mi maletín de cuero y saqué una carpeta. En su interior estaban los documentos notarizados de las acciones del hospital que alguna vez había planeado darle como regalo de cumpleaños. Lo levanté y miré alrededor de la habitación. Mi voz resonó de nuevo. Hace unos meses, me convertí en el tercer mayor accionista del hospital donde papá solía trabajar como contador. Había planeado darles a mis padres el 10% de esas acciones hoy, con una cláusula que garantiza dividendos de por vida. Pero gracias a lo que papá acaba de decir, creo que está claro que ya no necesitarán esto. La sala quedó en silencio en el momento en que apareció la carpeta. Algunos parientes se miraron, algunos se inclinaron para ver mejor el documento sobre la mesa. Mi padre lo levantó, sus ojos escaneando la página, su ceño frunciéndose ligeramente. Un momento después, levantó la vista, su mirada no era tan segura como antes. Su voz era más baja, pero trató de mantenerse compuesto. Entonces, ¿qué intentas demostrar? No respondí de inmediato, simplemente lo miré el tiempo suficiente para que no tuviera más remedio que encontrar mi mirada. Luego hablé, con calma y claridad, cada palabra deliberada. No estoy tratando de demostrar nada. Solo quería que supieras que todavía te recuerdo. Pero a partir de hoy, después de todo lo que has dicho, cancelaré esta transferencia mañana mismo. Lenta y cuidadosamente volví a guardar los documentos en mi bolso, como si nunca hubiera tenido la intención de regalarlos. Sin amenazas, sin gestos dramáticos, solo la silenciosa finalidad de alguien que había dejado de tener esperanzas. Y antes de salir de esa casa, me volví y hablé lo suficientemente alto como para que todos pudieran escuchar. No necesitas revisar el ADN, papá. A partir de hoy, considera que ya no tienes un hijo. Luego me fui. Algunos parientes bajaron la cabeza, algunos me vieron ir, sin saber qué decir. En cuanto a mis padres y mis 3 hermanas, simplemente se quedaron sentados allí, congelados, como si todavía no hubieran comprendido completamente lo que acababa de suceder. Mi madre me llamó 3 días después de la fiesta de la que me fui silenciosamente. En ese momento, acababa de terminar una reunión interna y estaba sentado solo en mi oficina, mirando el nuevo tablero de planificación estratégica para el próximo trimestre. El teléfono sonó 3 veces antes de que lo descolgara. Su voz del otro lado sonaba ronca, más lenta de lo habitual. Después de un momento de vacilación, habló, su tono como alguien que intenta aferrarse a algo que ya se había escapado. Hayden, lo siento por todo. Lo que tu padre dijo ese día, no estuvo bien. Estaba molesto, pero todavía se preocupa por ti. No respondí, me quedé callado. No porque estuviera enojado, sino porque algunas palabras, si solo salen después de que alguien se ha quedado sin opciones, ya no tienen el poder de llegar a ti. Después de eso, hizo algunas preguntas más, me dijo que me cuidara y luego colgó. Mientras empacaba documentos en la oficina y me preparaba para mudarme a nuestra nueva sede esa noche, mi teléfono volvió a vibrar. Era un mensaje de mi hermana mayor. Leí la línea, estábamos equivocados. Eres el único que se mantuvo solo sin que nadie te ayudara. No respondí porque no quedaba nada que decir. Aproximadamente un mes después de dejar la fiesta de cumpleaños de mi padre, fui invitado a hablar en una conferencia sobre empresas nuevas y tecnología de la salud. Fue la primera vez que me presenté ante una audiencia como fundador de Medsoft X. Al principio, dudé, siempre me había sentido más cómodo quedándome detrás de todo, dejando que el producto hablara por sí mismo.
Pero por alguna razón, la noche anterior a la conferencia, sentí una sensación de calma, como si después de todos esos años, finalmente fuera el momento de hablar, no para atribuirme el mérito, sino para mostrar que mi silencio nunca había provenido de la debilidad. Ese día, no llevé traje, no preparé diapositivas, solo traje una placa de identificación. Cuando llegó mi turno de hablar, subí al escenario, miré directamente hacia la primera fila donde los estudiantes escuchaban atentamente y comencé a contar mi historia. Hablé sobre construir una empresa con solo $100,000, sobre las noches sin dormir en un pequeño apartamento alquilado, sobre la primera vez que contraté a alguien sin saber si podría pagarles si las cosas se derrumbaban, y sobre el momento en que me levanté y salí de una fiesta familiar sin llevar nada más que mi orgullo. 2 días después, la historia apareció en la primera plana de un periódico importante. La foto me mostraba en la sala de conferencias de nuestra empresa, con el equipo de programación trabajando detrás de mí. El ángulo de la cámara era lateral, suficiente para captar la expresión de mi rostro mientras miraba la pantalla, calmado, concentrado y con algo distante en mi expresión. No envié el artículo a nadie de mi familia porque no sentí la necesidad. Pero esa noche, mientras cenaba solo, mi teléfono vibró. Era un mensaje de mi madre, solo una línea: estamos orgullosos de ti. Miré ese mensaje durante mucho tiempo. No sonreí. Simplemente sentí algo que se deslizaba silenciosamente fuera de mi pecho, no porque estuviera conmovido, sino porque sabía que solo escribieron esas palabras una vez que el mundo me reconoció. No respondí, volví a colocar el teléfono sobre la mesa, terminé mi comida y dejé que ese mensaje se deslizara por la pantalla con el resto de las conversaciones a las que nunca volvería. Y ahora, después de todo, elijo recorrer este camino solo. No porque ya no tenga familia, sino porque he aprendido que algunos caminos deben recorrerse solos, especialmente cuando nadie creía que podrías dar el primer paso. A veces, durante las noches en la oficina, recuerdo ese momento de hace años cuando mi padre dijo: los tipos que pasan todo el día pegados a un teclado nunca llegan a nada. Ya no estoy enojado con él, honestamente, incluso estoy agradecido a él y a mis 3 hermanas porque fue su rechazo, sus dudas e incluso su desprecio lo que me empujó más lejos de lo que alguna vez pensé que podría llegar. Si hubieran accedido a prestarme el dinero en ese entonces, tal vez no me hubiera esforzado tanto. Si me hubieran elogiado, tal vez me habría conformado demasiado pronto. Y si nunca me hubieran dado la espalda, tal vez nunca hubiera aprendido a estar solo. No cuento esta historia para culpar a nadie, se la cuento a cualquiera a quien alguna vez le hayan dicho que nunca llegará a nada. Si alguien te dice eso, sonríe y sigue adelante. No hay necesidad de discutir, no hay necesidad de demostrar nada de inmediato porque a veces el silencio es el comienzo de una voz más poderosa que cualquier defensa. Y la lección que he aprendido de mi propia historia es esta: nadie puede quitarte tu valía a menos que tú se la entregues. Y antes de terminar la historia de hoy, quiero preguntarte, a ti que todavía escuchas hasta los últimos momentos, si estuvieras en mi lugar, parado en una habitación llena de parientes y escuchando a tu padre decir que no estaba seguro de que fueras su hijo, ¿qué habrías hecho? ¿Te habrías ido en silencio como lo hice yo una vez? ¿Seguirías eligiendo amar incluso cuando ese amor no es correspondido? ¿O seguirías avanzando y nunca mirarías hacia atrás? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. Realmente quiero escucharte porque tal vez en alguna parte de mi historia también hay una parte de tu historia. Y si lo que compartí hoy significó algo para ti, no olvides suscribirte, todavía tenemos muchas historias que compartir. Gracias por estar aquí, nos vemos en la próxima.